Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Perú 21 TV y mi nombre es Mayra Calderón. Vamos a analizar la coyuntura política que estamos viviendo en esos momentos tras la designación de Guido Bellido, que ha sido considerada también como por muchos especialistas como una provocación, dado que este personaje tiene un proceso abierto por apología al terrorismo. Ya nos acompaña César Azabache, quien es abogado penal y además analista político. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Doctor, usted ha tuiteado, y me llama mucho la atención, lo que ha dicho, ¿no? Cerrón apuesta a dos denegaciones de confianza rápidas para llamar a elecciones. Si esto es cierto, está llamando gente para quemarla en las cuestiones de confianza. ¿Alguien más aceptaría hacerse cómplice de ese plan? ¿Usted cree que sí existe un plan ya pensado, ya conspirado, para que haya dos denegaciones de confianza previamente? Sí, creo que es un plan inaceptable, pero no fluyen los hechos. Hoy día en la mañana estaba conversando con Juan de la Puente sobre estas cosas y Juan llamaba la atención, por ejemplo, entre la contradicción que representa tener un discurso como el que se exhibió ante el Congreso el día de la juramentación y acto seguido nombrar un gabinete como el que está conformado. En distancias de ese tipo, creo que eh, hay una claridad enorme en el modo en que se contradicen los dos gestos, eh, abren el espacio para la interpretación, ¿no? Distancias de ese tipo no pueden ser gratuitas ni producto de un error. Hay de alguna manera una especie de expresión de dos tendencias contradictorias entre un Castillo que anuncia opciones, incluso diría, moderadas para abrir el debate sobre la Asamblea Constituyente y luego presenta un gabinete que ni siquiera tiene ministro de Justicia y que está encabezado por una persona que más allá de cómo terminen sus juicios penales, los tiene y representa una línea de discurso fuertemente agresiva para toda una mitad del país que no está conforme ni siquiera con la presencia de Castillo como presidente de la República. Entonces, es un momento en el que había que establecer una línea de comunicación política para todas y todos los ciudadanos. Encontramos un gabinete más bien rupturista, uno fuertemente marcado por su ignorancia o su agresión hacia derechos civiles como las comunidades trans o los movimientos feministas, que además debiera un Congreso donde no tiene mayoría. Bueno, las señales son claras. Es un gabinete que está hecho casi deliberadamente para que el Congreso le niegue la confianza. Y él le pregunta es si lo más responsable institucionalmente es seguir ese plan, seguir la pauta que está marcando este gabinete, o más bien hacer un giro fuerte que obligue a los agentes políticos a entrar en una negociación que tenga orden en este contexto, ¿no? El primer mensaje de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, decía hace unos días que van a respetar el equilibrio de poderes, y los voceros de Acción Popular en ese sentido decían que no iban a hacer un Congreso obstruccionista, pero claramente colocar un gabinete con personajes que no tienen la experiencia de vida, que no están capacitados y cuya cabeza la preside el señor Guido Bellido, representa una afrenta, no solamente para el Congreso, como usted lo ha mencionado, sino también para la mitad del país. Parece que Pedro Castillo se olvida que el presidente electo, que la mitad del país votó contra él, no le dio su voto y pues tiene un mensaje para las tribunas, pero sin embargo hace totalmente lo contrario. Y en las redes sociales también lo que se está criticando es que mucha gente trata de pasar por agua tibia que él es influenciado por Cerrón y que no asume su responsabilidad porque finalmente el presidente de la República es él. ¿Cómo usted ve el papel? ¿Hay esta confusión o Pedro Castillo sí sabe lo que está haciendo, sí sabe y está consensuando con Vladimir Cerrón para hacer, digamos, esta maniobra política? Bueno, en realidad yo tengo la impresión que esto está en encontrar salidas, equilibrar lo que produce la escena, ¿no? Yo voy a insistir, yo no veo casual que Castillo presente un discurso, podría decir hasta moderado, en la juramentación ante el Congreso, luego lance una lista
gabinete que representa una distancia tan grande con el mínimo de negociación política que se requiere para cumplir sus propios compromisos, ¿no? Un día antes él había, voy a repetirlo, anunciado el inicio de un proceso de debate sobre la Constitución dentro del Parlamento, en base a un proyecto de ley de reforma constitucional. Había adoptado entonces la opción más moderada que estaba en la agenda para el discurso, con un ciclo largo de debate constitucional. Pasar de eso, de esa oferta de conciliación, de solo un día, a un gabinete que de varias maneras es inaceptable, representa una vuelta de timón. De modo que en este momento creo que todas necesitamos que el señor Castillo nos diga cuál de los dos va a presidir el gobierno en adelante, si el que juramentó en el Congreso o el que ha armado o aceptado que se le arme esta lista de parlamentarios. Medio, las opciones suficientes pasan por definir la posición que la mayoría del Parlamento si va a recoger la provocación y va a responder, o si va a encontrar en la primera denegación o el llamado voto amarillo una manera para forzar al Ejecutivo a cambiar de línea en un segundo gabinete. Hay mucho por hacer en estos días todavía, hay una agenda muy tensa, además, en el Congreso. Recordemos que en el mes de agosto se tiene que presentar el proyecto de ley de presupuesto. Este gabinete anoche no tenía ministro de Economía y Finanzas. Recordemos que hay un tema constitucional por discutir y no tiene ministro de Justicia. Están las ofertas que ahora parecen haber caído en la permanencia del señor Velarde en el Banco Central y de la Superintendente de Banca y Seguros, que la el señor Franklin, que ahora no está. No. Entonces, las incertidumbres tienen que despejarse. Yo no creo, la verdad, viendo la poca potencia técnica que tiene este gabinete designado, que esté en posición de sostener una confrontación abierta con el Parlamento, con el sistema político y con la ciudadanía. Dije hace un rato, el 50% de personas de este país casi no votaron por Castillo, pero dentro del otro 50%, un poco más, que votó por él, hay mucha gente que en este instante se siente razonablemente desilusionada por lo que representa todo el retroceso. Por ejemplo, el señor Franklin había podido avanzar en este último tramo respecto a dar un margen de moderación y equilibrio al gobierno. Claro, sin duda el alejamiento de Pedro Franque también causa más preocupación porque se tenía cierta esperanza de que él podría maniobrar el barco y darnos cierta tranquilidad por las declaraciones además que él había tenido previamente en la campaña mientras asesoraba a Pedro Castillo. Pero mi pregunta es, ¿cómo debe hilar el Congreso? Porque ahora la responsabilidad, la sensatez depende de esta institución del Estado. Si el Ejecutivo no lo tiene, el Congreso debe llevar las riendas dentro de sus facultades con sensatez y responsabilidad. ¿Cómo debería hilar para no caer en estos escenarios que están, digamos, podrían estar pensando para hacernos caer en el juego? Estoy completamente de acuerdo. Creo que el momento es el momento del Congreso. Ahora, debo decir que me parece increíble que el Congreso haya abierto su periodo con el desplante. Para mí es un desplante que tuvo que sufrir el presidente Sagasti con el tema de la entrega de la banda. Es una pésima señal, pero coincido en que en este instante las señales de equilibrio y de moderación tienen que venir del Congreso, tienen que venir desde ahí, en el de una plataforma que proteja el curso de los hechos. Yo temprano comentaba estos asuntos, llamaba bien a no aceptar el desafío y no jugar el juego de la negación de la confianza, más bien a una suerte de confianza como observaciones. En claro que la continuidad del primer gabinete no implica nada semejante a aceptar un discurso de la construcción de lo que es el sistema político. Y vuelvo a citar esta conversación con Juan de la Puente temprano, que Juan en cambio encuentra que aceptar a este gabinete puede significar entrar en un proceso de debilitamiento y sangrado lento, porque este gabinete, creo que es la impresión de todos y todas a los que he escuchado el día de hoy, no tiene manera de conducir el barco que es el Ejecutivo. Creo que es absolutamente claro que la elección por votación como la presidencia de la República puede terminarse como se ha determinado en este ciclo,
por factores identitarios, nos guste o no, pero la construcción del Ejecutivo no tiene ese carácter. La construcción del Ejecutivo necesita personas con trayectoria que puedan convertir las lecturas técnicas de los expertos en gestión pública en mensajes políticos articulados con la presidencia de la República. Este gobierno, este país, se ha gobernado, quiero decir mejor, en los últimos 20 años a través de la presidencia del Consejo de Ministros. Y hemos tenido crisis cuando la presidencia del Consejo de Ministros no han podido tener puentes articulados con el Congreso. Bueno, ahora necesitábamos eso, un puente articulado con el Congreso que tiene una mayoría que no es afín al gobierno. Y creo que está claro para todos, lo más que puede reunir son 50 votos y en muchas de sus iniciativas ni siquiera 50. Entonces, ¿qué se está planeando? Por eso mi lectura es que el plan perverso de esto supone 12 negaciones de confianza y cierre del Congreso. Y esto es algo que creo que no podemos permitir. Ahora, no necesariamente el Congreso puede entrar o pisar el palito del panorama que el Ejecutivo puede estar planteando, ¿no? Hay otros mecanismos donde también se le puede rendir cuentas a los ministros de Estado si es que no avanzan o no se están comportando a la altura, no están trabajando a la altura de las demandas del país. Ese es el punto del debate ahora, ¿no? Durante el mes de agosto, el Ejecutivo debe presentarse ante el Congreso. Y el Congreso puede hacer una de tres cosas: darle la confianza, negársela o elegir este procedimiento reciente del llamado voto ámbar, cuyo significado no está claramente establecido, pero que representa una suerte de llamado de atención a la información del gabinete y deja en suspenso la cuestión sobre la confianza. Esa es una decisión sumamente difícil. Hoy día creo que todas estamos discutiendo cuál de las tres podría ser mejor como factor de equilibrio. Yo tengo la impresión que en cualquier caso, entrar a una espiral de pegadas sucesivas es jugar el juego disruptivo que se ha abierto con ese gabinete. Todo que desde mi punto de vista las opciones son dos: darle la confianza al gabinete con reservas que se expresen y la observación de lo que cada ministro haga a partir de ahí, o negársela, pero abrir la mesa que haga posible que el presidente Castillo se rectifique y que regrese a la senda que el señor Franklin había trazado originalmente, en punto a tener un gabinete que, sin negar el origen de izquierda o socialista del gobierno, sin embargo, tenga capacidad de diálogo con la comunidad, con las instituciones, con la sociedad civil y también especialmente con el Congreso. Creo que hay demasiado en juego para no considerar estas dos opciones públicas viables, traer una confrontación controlada o utilizar la primera denegación de confianza para crear una mesa que estabilice las cosas. Bajo ningún escenario, creo, podemos arriesgarnos a la entrega de dos denegaciones de confianza que provoquen un cierre rápido del Parlamento antes que tengamos presupuesto para el próximo año y antes que hayamos acabado. No hay que olvidar esto y asegurar el ciclo de vacunación que está en curso, que está desapareciendo de la escena, que, sin embargo, debería ser nuestra principal prioridad. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Azabache, por acompañarnos analizando el tema, lo que podría ocurrir en el panorama político y que de eso depende también la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, la generación de empleos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bien, era entonces el doctor César Azabache, analista político y además abogado, quien estaba con nosotros discutiendo el tema sobre las los posibles escenarios políticos ante una estrategia como provocar que le nieguen la confianza de parte del Congreso al Ejecutivo con este nuevo gabinete ministerial. Nosotros vamos a regresar más adelante.